Desde hace mucho la epidemiología muestra que hay una relación entre la depresión y el deterioro cognitivo y la demencia. Se ha pensado que puede ser una comorbilidad, un pródromo, un factor de riesgo, y lo que podemos decir hoy es que la depresión en la juventud es un factor de riesgo. La depresión en la juventud o en la adultez es un factor de riesgo para deterioro cognitivo, y en cambio la depresión en tercera edad es un pródromo. Es decir, muchas veces el deterioro cognitivo comienza con un cuadro depresivo. Hay muchísimos casos que muestran cómo una depresión severa aumenta 4 veces la progresión a deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve es fallas en los dominios cognitivos sin llegar a ser demencia, así como también un trastorno depresivo recurrente tiene mayor incidencia de deterioro cognitivo leve, como decíamos, y además aquellos que tienen un deterioro cognitivo leve, si tienen episodios depresivos, tienen más riesgo de convertir a demencia. Fíjense qué interesante este estudio que muestra el riesgo de los distintos factores de riesgo para producir demencia: la baja educación, el tabaquismo, el sedentarismo, la depresión, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y fíjense que el valor más alto está en la depresión. Y quise agregar esto porque en el cuadro que vemos a la derecha es la comparación de dos estudios hechos en 3 lugares de Inglaterra con una diferencia de 20 años. Y fíjense que en todas las franjas etarias es notable cómo ha ido decreciendo la incidencia y prevalencia de demencia. Es decir, al controlar esos factores de riesgo, que son todos modificables, logramos bajar la prevalencia de la demencia en un término de 20 años. Hay cosas que tienen en común el deterioro cognitivo y la demencia con la depresión. Es decir, hay alteraciones en la oxidación, porque hay disminución de recursos antioxidantes, aumenta la apoptosis, que es una especie de muerte programada, y hay una neurogénesis reducida. Esto, como decíamos, es común a la depresión y al Alzheimer, pero además hay otros factores, como es el acortamiento de los telómeros de los cromosomas, la presencia de citoquinas inflamatorias, baja concentración de proteínas antioxidantes, y eso no solamente es común a la depresión y al Alzheimer, sino también al envejecimiento normal. Entonces, un poco lo que estaba hablando hoy el doctor Ezequián, si nosotros queremos tener una protección contra la neurodegeneración, tenemos que aumentar la actividad glutamatérgica, que ya vamos a ver qué es, y eso ocurre a través del aumento de factores neurotróficos. Los factores neurotróficos, el más conocido, como decíamos, es el BDNF, aumenta de 2 formas: una con los antidepresivos y otra con la actividad física. También las neuroimágenes nos muestran una relación entre la depresión y el deterioro cognitivo. En la figura de la izquierda podemos ver que la captación con PET de fluorodesoxiglucosa está disminuida, el control está en el medio, eso es un individuo normal, digamos, la cantidad de amarillo y colorado, eso sería lo normal. Fíjense cómo tanto en la depresión como en la enfermedad de Alzheimer está
disminuida la captación de fluorodesoxiglucosa, que es una forma de mostrar la actividad metabólica de una región. Y en la de la derecha podemos ver cómo están afectados los hipocampos, que son esas estructuras que están marcadas en la parte superior de la figura de la derecha, cómo se ve que hay una menor actividad tanto en las distintas zonas del hipocampo, que no tiene sentido ahora discriminarlas, pero todos esos puntos que se ven son zonas de hipoactividad del hipocampo, esto es en depresión. Hay otros contactos, hay otras cosas que son muy interesantes que unen a la depresión con el deterioro cognitivo. Cuando alguien hace dos tratamientos adecuados, farmacológicamente como corresponde, con la duración que corresponde y con el apoyo del equipo en lo que hace a terapia, y esos dos intentos adecuados, usando dos tipos diferentes de antidepresivos, fallan, es lo que se llama depresión resistente al tratamiento. Decíamos que el glutamato es muy importante porque es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, es esencial para el desarrollo dendrítico, el crecimiento neuronal, pero ese glutamato es, cuando está en exceso, excitotóxico para las neuronas. Entonces, para prevenir el daño producido por un aumento del glutamato, hay receptores que regulan la cantidad de glutamato que recibe la célula y hay mecanismos de recaptación. Cuando hay una disfunción de esos receptores, eso lo vemos tanto en el Alzheimer, en la depresión, en otras enfermedades neurodegenerativas como en Huntington, pero también se ve en esquizofrenia, en epilepsia y en la muerte neuronal después de un accidente cerebrovascular. ¿Y a qué viene ahora esto? Resulta que estos bloqueadores de glutamato, uno de ellos es la memantina. La memantina, que es una de las 4 drogas que están aprobadas para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer, que produce beneficios modestos pero notables, que mejora la comunicación, la comprensión, la memoria y actividades de la vida diaria. Y la otra droga, que es también bloqueador de los receptores NMDA, es la ketamina. La ketamina es un anestésico y que se ha visto que usando dosis subanestésicas saca de la depresión de forma notable a aquellos individuos que decíamos que tenían, eran resistentes a dos tratamientos. Y entonces nosotros tenemos que pensar que, como decía el doctor Isiquian, tenemos que pensar primero en la prevención, después en el tratamiento y después en la rehabilitación. Y tenemos que pensar en la prevención de la depresión, atacando causas etiopatogénicas que ya el doctor se ha referido, pero donde tenemos que atender a los factores biológicos, bioquímicos, hormonales y a la herencia. Y también tenemos que atender los trastornos de personalidad, ver qué pasa con las pérdidas, con el maltrato, con la ansiedad, con las drogas y el alcohol. Y en cuanto a las pérdidas, donde muchas veces decimos, bueno, es lógico que esté triste, es lógico que tenga una depresión porque quedó viudo, porque se muda, porque perdió el trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando eso comienza a caer
los factores neurotróficos. Y los factores neurotróficos son los que hacen que la neurogénesis del adulto sea correcta. Y la neurogénesis del adulto se da en 2 o 3 regiones cerebrales, pero la que más nos interesa es en el hipocampo. Es decir, de pronto se mueren 10 neuronas y se reemplazan 10 neuronas. Cuando caen los factores neurotróficos se mueren 10 y se reemplazan 9 o 8. Entonces, después de superado el cuadro de duelo, que a veces se prolonga y se hace directamente una depresión, después que se ha superado, de pronto aparecen, sí, los trastornos cognitivos. Por eso es fundamental pensar en hacer la prevención de deterioro cognitivo en aquellos pacientes que tienen una depresión. Tenemos que prevenir la recurrencia de los episodios, tratar de reducir la severidad con todos los métodos que hablaba el doctor, y además tenemos que cuidar el estilo de vida, la higiene de sueño, las comorbilidades, el alcohol y el abuso de drogas, que lo único que están haciendo es tratar de ocultar la depresión, ocultar la ansiedad, y es muy importante el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como habíamos visto, es el que, junto con los antidepresivos, eleva la concentración de factores neurotróficos, fundamentalmente el BDNF. O sea que, si decimos que empezamos hablando de que la relación entre la depresión y el deterioro cognitivo era una vieja relación oculta, hoy tenemos muchas cosas que nos muestran que era una relación oculta, pero que vamos descubriendo que existió siempre. Y por lo tanto, es fundamental hacer un tratamiento temprano y adecuado, hacer prevención de la depresión, y cuando hay depresión, hacer prevención de deterioro cognitivo y demencia, aparte de hacer prevención de todos los otros factores que llevan al deterioro cognitivo y demencia, que vimos que es posible en ese cuadro que teníamos una diferencia de 20 años, y todo esto es fundamental a través de las acciones de educación médica, tanto en el pregrado como en el posgrado, y en la educación para la salud. Es importantísimo que esto llegue a la gente. Y trabajar sobre el estilo de vida de todos para estar protegidos para la depresión, para el deterioro cognitivo, a través de la socialización, evitar el sedentarismo, manejar bien los duelos, controlar la ansiedad, tener un control completo de salud para que no aparezcan enfermedades orgánicas ocultas, y fundamentalmente tener proyectos. Es decir, creo que con esto podemos tener en claro que la depresión y el deterioro cognitivo, que van a ser las 2 causas más importantes de mortalidad en poco tiempo, son controlables con métodos de prevención, además de los métodos adecuados de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elizaga. Vamos a dar paso al espacio de preguntas. Tenemos 10 minutos para que los participantes de esta conferencia compartan sus inquietudes que puedan ser contestadas por el doctor Elizaga vía chat. Tenemos el primer comentario en el chat. Bien. Dice, de todos los mencionados, ¿cuál sería para usted el nexo más importante entre la depresión y la aparición de deterioro cognitivo? Yo creo que hay mecanismos que se están estudiando, que muchos en humanos y muchos en animales, que nos van a explicar el origen muy primitivo de la depresión.
y del deterioro cognitivo consecuente a ella. Pero yo diría que lo que más une a la depresión con el deterioro cognitivo es la caída de los factores neurotróficos. La caída de los factores neurotróficos, que pueden tener muchísimas causas, es lo que hace que esa depresión que produce caída de factores neurotróficos hace que se pierdan células, fundamentalmente en hipocampo, que tiene que ver esencialmente con la memoria, o en zonas subventriculares que tienen más que ver con las funciones ejecutivas. Esa caída creo que es la relación más clara entre depresión y deterioro cognitivo. Bien. En lo que se refiere al tratamiento temprano, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Las recomendaciones con respecto a la parte de depresión, ya las habló el doctor Iquisian, pero en cuanto al deterioro cognitivo, la clave es comenzar el tratamiento con las drogas que la medicina basada en evidencia ha aprobado, que son sintomáticas. Estas drogas hay que dejar en claro que no son drogas que curen, no son antipatogénicas, son sintomáticas, son drogas que actúan como un paracaídas, es decir, logran que lo que ocurriría hoy ocurra tiempo después. Pero esas drogas de acción, por supuesto, limitada y sintomática, tienen mayor efectividad cuanto antes las empezamos a usar. Cuando un individuo tiene quejas cognitivas, cuando la familia corrobora que sí tiene quejas cognitivas, y cuando una evaluación neurocognitiva muestra que hay fallas o de memoria, o de atención, o de velocidad de procesamiento, o de ejecución, ese individuo tiene que empezar a ser tratado. Es decir, tenemos que, haciendo una mala comparación, tenemos que regar la planta cuando todavía esa planta puede reaccionar. ¿Por qué? Porque si pasa mucho tiempo, la neurodegeneración, que es una alteración de la función y de la estructura cerebral, hace que no tengan efecto. Por lo cual, nosotros, si bien los ensayos clínicos hablan de comenzar a tratar cuando estamos en una etapa moderada o severa, nosotros proponemos empezar desde las etapas leves, no solamente las drogas, sino la actividad física, el tratamiento a través de estimulación cognitiva. Todo eso va a retardar muchísimo la progresión del deterioro cognitivo. Bien. Para mejorar los tratamientos de la memoria, ¿hay nuevas medicaciones? ¿Qué acciones pueden hacerse? Lamentablemente, la última droga que se aprobó en Argentina, de esas 4 que decíamos, fue en el año 2002. Es decir, tenemos 16 años que no tenemos una droga nueva. Pero no solamente en Argentina, no tenemos una droga nueva en todo el planeta. Nosotros inclusive tenemos la ventaja que la memantina, una de esas 4 drogas, se aprobó en el año 96, una cosa así, y en Estados Unidos recién en el 2006. O sea que en Estados Unidos la última droga fue en el 2006, pero acá, contando la memantina, fue en el 2002. Son muchos, muchos, muchos años. Y hay muchísimos ensayos. En este momento, si uno se mete en clinicaltrials.gov, que uno puede ver cuántos ensayos clínicos se están haciendo. Se está cerca de los 1000 ensayos clínicos para tratar la enfermedad de Alzheimer. Pero lamentablemente todos los fármacos, todos los ensayos han estado cayendo. Y mi posición personal es que probablemente si llegamos a tener una solución,
esa solución va a venir más del lado de la biotecnología que de la farmacología. Y además, ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, eso es lo que decíamos, la actividad física y, y la estimulación cognitiva. Bien, estamos llegando al final de la jornada. Antes de dar por concluida la charla, tenemos una última pregunta que establece lo siguiente. ¿Cuál es el límite que separa el diagnóstico de deterioro cognitivo de la demencia? Bueno, en un consultorio general que ve mayores de 65 años, estadísticamente nosotros tenemos un 70-75% de individuos que son normales, es decir, que pueden tener algunas fallas como ser aumento de la velocidad disminución de la velocidad de procesamiento, algunos olvidos más, cierta dificultad para pasar la atención de un lado a otro, pero eso es envejecimiento normal. Después tenemos un 17% aproximadamente de individuos que tienen eso que yo decía, deterioro cognitivo leve. Tienen trastornos cognitivos no del envejecimiento normal, sino más marcados en memoria y demás, pero no llegan a tener demencia. ¿Y cuál es el límite para decir, este señor tiene trastornos cognitivos, trastornos de memoria, trastornos de atención, trastornos ejecutivos, pero no tiene demencia? ¿Cuándo decimos que ese señor tiene demencia? Cuando pierde la funcionalidad, cuando pierde la autonomía, cuando necesita que alguien lo ayude a hacer algo, que es desde hacer trámites, desde no poder manejar aparatos domésticos que antes manejaba, que deba ser asistido para higienizarse, para vestirse. Cuando se pierde la funcionalidad y la autonomía, ahí cruzamos esa línea que deja de ser deterioro cognitivo y pasa a ser demencia.